Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la fusión y el enfriamiento. Cuando un metal se calienta hasta el estado líquido, los átomos se mueven muy energéticamente en una mezcla completa. Es decir, cuando llevamos del estado sólido a un estado líquido, pues los átomos tienen demasiada energía y por eso están fluyendo libremente contenidos en la pieza donde está, ¿no? la fundición. En la soldadura, la acción de mezcla también es estimulada por las fuerzas magnéticas y por la presión del arco o la presión de la flama de gas y el movimiento de un electrodo de la soldadura. El resultado es que los átomos del metal base se mezclan con los átomos del metal que se está agregando. ¿Ok? Entonces, es bien importante conocer el enfriamiento que está llevando a cabo cuando un metal está en estado líquido. El enfriamiento de un metal líquido no puede ocurrir hasta que se elimine la fuente de calor y los átomos pierdan suficiente energía para establecerse en una estructura cristalina metálica. La configuración inicial de la estructura cristalina está determinada por la estructura cristalina del metal en el estado sólido, es decir, esa no va a cambiar. Va a cambiar cuando se está de estado sólido, pasa a una primera transformación y esa estructura cristalina cambia. ¿Por qué? Porque ya le estamos agregando energía a sus enlaces atómicos y estos pues van a interactuar con esa energía, con ese calor y van a cambiar de estructura. Cuando llegamos a la fase líquida, pues también vamos a tener, ahí ni siquiera tenemos un arreglo cristalino porque los átomos están libres, están moviéndose. ¿Ok? Algunos átomos en una mezcla tienden a segregarse cuando se solidifican. La segregación se refiere a la separación de átomos o fases similares que dan como resultado una estructura no homogénea. Recuerden que la palabra homogénea quiere decir que algo está constituido uniformemente. En el caso de los aceros, que es lo que nosotros, pues casi es el pan nuestro de cada día, la soldadura, pero de aceros, recuerden que los aceros no son homogéneos. ¿Por qué? Porque están constituidos de diferentes fases. Entonces, solamente si fuera un hierro puro, que estaría compuesto al 100% de casi de átomos de hierro, ¿no? Esa sería una solución homogénea. ¿Por qué? Porque no habría nada que se está segregando. Pero en el caso de los aceros tenemos que son soluciones no homogéneas. Si nosotros vemos bajo el microscopio, cuando se aplica una soldadura, cuando este metal se solidifica, siempre lo hace en un patrón cristalino. Las estructuras o fases cristalinas más comunes en los aceros es el cubo centrado en el cuerpo, conocido como BSC, por la palabra en inglés, Cubic Body Center, donde el átomo se encuentra en la parte interna, por así decirlo, o está rodeado de 8 átomos, ¿no? Que en realidad, acuérdense que estos átomos estarían compartidos o estarían aquí habría otro cristal que está compartiendo átomos con con la siguiente estructura cristalina. El cubo centrado en la cara, que es esta, por las palabras en inglés, cubic face centered, donde los átomos están compartidos en la misma cara. Es decir, estos 4 átomos en las esquinas y este que está compartiendo al igual con este que está compartiendo con estos y así es. Y la estructura hexagonal compacta o hexagonal cerrado, que es esta, donde ya tenemos una distribución de 6 átomos y un átomo que está en las caras, compartiendo enlace con estos. Entonces, por estas razones que el acero existe en varias fases. Estas fases típicamente son la austenita, la ferrita, la perlita, la vainita y la martensita. Entonces, en la primera imagen, en la figura 7.5, vemos una microestructura o estaríamos observando un tipo de acero que es completamente ferrítico. Es decir, tiene granos de ferrita. En la siguiente imagen, en la figura 7.6, vemos una apariencia típica de la perlita, donde la característica es estas laminitas. Las fases blancas son zonas de ferrita. Y estas zonas o estas laminillas es una combinación de un acero que se llama cementita, que es una mezcla entre ferrita y perlita.
Y por último, en la figura 7.7 veríamos o vemos una estructura típica martensítica, que es característica o se le llama como si fueran paja, como si fueran hojuelas, como si viéramos paja, pues un manojo de paja, ¿no? Así es como se vería, como se ve típicamente la martensita. Recuerden que el tipo de microestructura que nosotros vamos a ver en un microscopio va a depender del contenido de carbono, de nuestro acero y la velocidad del enfriamiento, del rango que se haya llegado en esta zona austenítica. Entonces, podemos afectar las fases que están presentes en el acero. Aclaro, aceros eutectoides. Aquí este término se refiere a este punto, a un cierto o a un porcentaje en contenido de carbono muy en específico, en donde toda esta zona, esta es una parte del diagrama de hierro-carburo de hierro, en donde esta zona nosotros vamos a tener diferentes tipos de microestructuras dependiendo la velocidad del enfriamiento a la que esta transformación austenítica se lleve a cabo. Normalmente, estar aquí no está en estado líquido, hay que aclararlo. Aquí está en estado sólido, pero en una fase austenítica. Cuando se va enfriando, va a depender del contenido de carbono que tenga nuestro material, nuestro metal base en este caso, para saber el tipo de microestructura que va a estar presente. Entonces, básicamente, esto es lo que veríamos en un microscopio al hacer un estudio metalográfico. Recuerden también por ahí con el compañero Roberto y con los compañeros de PNDES México, también también damos el curso de metalurgia y el de metalografía, en donde vemos a detalle todos estos tópicos. En general, aquí, cuando un acero es al bajo carbono, el mayor contenido de sus fases va a ser ferrita y muy poco contenido de perlita. ¿Por qué? Porque la perlita es un constituyente que va a estar de la mano del contenido de carbono. Cuando tenemos aceros al medio carbono, se dice que tenemos un acero completamente perlítico. Y cuando tenemos un acero al alto carbono, ya vamos a tener un constituyente diferente, donde vamos a tener cementita que se formaría en los límites de grano y fases completamente perlíticas. ¿Ok? Aquí hay que tener muy en cuenta que cuando nosotros hablamos de aceros, yo siempre le digo a la gente o al personal que toma cursos conmigo, que hay que saber que no podemos decir acero al carbón. ¿Por qué? Porque es muy abierto decirlo de esa manera. Es como decir, pues tengo un coche. Pues sí, pero ¿qué tipo de coche? ¿Qué marca? ¿Qué submarca? Lo mismo pasa en los aceros. No podemos nada más decir, es un acero al carbón. Ni siquiera se debería hacer. Es un acero al carbono. Bueno, es un acero al carbono, ahora dime de qué tipo. Bajo carbono, medio carbono, alto carbono. Los porcentajes de contenido de carbono que están en nuestros materiales va a depender en qué clase de acero cae y qué tipo de microestructura vamos a observar microscópicamente. Continuamos. Entonces, ¿de qué va a depender? De la velocidad del enfriamiento de esa temperatura de austenitización. Lo que les decía yo en la lámina anterior. Aquí tenemos la fase austenítica. Es decir, necesitamos calentar nuestra pieza o nuestro material a más de 723 grados centígrados en el caso de que sea un acero medio carbono. Porque si es un acero bajo carbono, esta temperatura se incrementa, lo vemos en esta línea. Conforme menor contenido de carbono tenga, vamos a necesitar mayor temperatura. Y lo mismo del otro lado. A mayor porcentaje de carbono, vamos a requerir mayor temperatura para poder llegar a la zona austenítica. Entonces, también va a ser importante la velocidad de enfriamiento. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de velocidades como nosotros podemos enfriar.
En este caso, la más rápida es hacer el revenido en salmuera, hacer un revenido en agua, después, o más lento, un revenido de aceite, normalizar o recocido en el horno. O sea, lo más lento y lo más costoso es pues hacer un tratamiento de recocido dentro de un horno. Y de ahí nos vamos a normalizar, que es sacar nuestra pieza que llegó a cierta temperatura y dejarla enfriar a la temperatura ambiente. En este caso, el revenido del acero da como resultado una estructura martensítica. Aquí se dice que si nuestra pieza, y qué es lo que ocurre en una soldadura. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro metal base en estado sólido y a una temperatura normalmente ambiente. Y llegamos con un electrodo de aporte o cualquier proceso de soldadura que estén utilizando o que se esté utilizando, y lo que vamos a hacer es llegar a una temperatura de fusión inmediata y nuestra soldadura se va a enfriar prácticamente pues muy rápidamente, ¿no? Entonces debemos de cuidar estos parámetros. El enfriamiento lento forma ferrita y perlita, que es una microestructura deseada. ¿Por qué? Porque le da buenas propiedades mecánicas a los aceros. El enfriamiento más rápido forma vainita. Y cuando se enfría muy rápido, pues es muy factible que nuestra zona austenítica no permita que se forme perlita y ferrita y que llegue directamente a la martensita. Entonces, si eso ocurre en algunos materiales es deseable. ¿Por qué? Porque ese temple que le hacemos al acero le va a incrementar la dureza y ya después para tratar de mejorar las propiedades es que hacemos un revenido. ¿Ok? Entonces, esa velocidad de enfriamiento crítica se rige por el contenido de carbono y para los aceros aleados por su composición química adicional. ¿Qué quiere decir? Aquí hay que entender esta diferencia. Para aceros al carbono, el contenido de carbono va a ser el que determine la velocidad de enfriamiento, pero en aceros aleados también tenemos que considerar su composición química adicional. Y aquí vemos un ejemplo de qué es lo que pasa en el metal base, perdón, en el metal de aporte, vamos a tener ciertos incrementos en dureza y tenemos una temperatura elevada y obviamente cambian nuestras velocidades de enfriamiento y vean todo lo que ocurre, todos los fenómenos que ocurren en esos calentamientos súbitos, ¿no? Entonces tenemos diferentes fases. Aquí tenemos en nuestro metal base, ¿cuánto afecta cuando no se calentó, cuando no se precalentó la pieza y cuando ésta se precalentó? Pero debemos ver este tipo de comportamientos, ¿ok? Entonces, los aceros revenidos que se utilizan para formar martensita generalmente que requieren un tratamiento térmico del templado, que es lo que platicaba yo anteriormente en las láminas anteriores, que se usa para reducir su dureza y su resistencia, pero para mejorar la ductilidad y la tenacidad. Entonces, nosotros elevamos la temperatura súbitamente, que es lo que pasa en una soldadura. Y dependiendo cómo se enfríe, vamos a llegar a esta zona, que es una zona martensítica. Después vamos a tener que elevarlo nuevamente hasta cierta temperatura y dejarlo, ahora sí que, templar. ¿Para qué? Para mejorar sus propiedades mecánicas. Todos estos temas pues se ven en lo que es un curso de lleno de tratamientos térmicos. Nosotros platicamos de esto en el curso de metalurgia básica para entender todos estos fenómenos que ocurren, ¿no? en los aceros. Entonces, la velocidad de enfriamiento nos va a hacer que nuestra dureza se incremente, que nuestra resistencia mecánica también se incremente, pero que nuestra ductilidad disminuya, así como la tenacidad o la prueba de impacto, ¿no? ¿Qué es eso? Es la energía que puede absorber un material y también va a ser más susceptible a que presente grietas. Entonces, en una zona afectada por el calor, tenemos todas estas fases, todas estas zonas donde el calentamiento es diferente. Entonces, aquí ya vemos una porción, una parte del diagrama hierro-carburo de hierro, donde vemos en dónde supongamos, donde está el metal líquido, el metal de aporte, estamos en esta zona, es decir, donde
hay mayor temperatura, donde está la máxima temperatura. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tenemos granos más grandes y tenemos la formación posible de martensita. Conforme se va alejando, es evidente que la temperatura es menor. Entonces, la transformación o el tipo de microestructura que va a haber en estas zonas, pues va a ser diferente. Si lo vemos digamos que en una imagen real, con una macrografía o una microestructura en un corte de soldadura, vemos el tipo de grano donde está el metal aportado y cómo va cambiando hasta llegar a un metal base donde nuestra microestructura pues está como viene la pieza, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan las propiedades de la SAC? Este, pues el precalentamiento, la entrada de calor súbita. eh, Como recordamos, la entrada de calor es la cantidad de energía suministrada por el arco de soldadura para calentar el metal base y poder hacer el aporte. ¿Cómo se calcula? Con esta fórmula, donde dice que la entrada de calor es igual a la corriente de la soldadura por el voltaje de la soldadura por 60 entre la velocidad de desplazamiento. Es decir, que si nuestra velocidad de desplazamiento es mayor, pues nuestra entrada de calor es menor, ¿verdad? Entonces aquí lo dice, a medida que aumenta la entrada de calor, disminuye la velocidad del enfriamiento. Ese aporte térmico es el calor aportado para que se pueda realizar una soldadura y es una variable muy importante a efectos de la calidad de la unión. El aporte térmico depende de la tensión e intensidad del soldeo, siendo mayor el aporte térmico cuando mayor son estas variables y la velocidad de soldeo cuando es menor, mayor será la energía aportada. Entonces aquí vemos igual un ejemplo de lo que pasa en una junta, ¿no? En una junta de dos piezas, donde pues, está aquí el metal de aporte y cómo va va a ir disminuyendo el aporte térmico para, pues, obviamente, tener cambios microestructurales en nuestra pieza. Otros factores metalúrgicos que afectan, pues ahora sí que la metalurgia de la soldadura es la fatiga. Los materiales tienen que ser diseñados para resistir con deformaciones elásticas de todo tipo de esfuerzos, hasta el límite de elasticidad del acero, excepto las soldaduras que están sujetas a fatiga. Cuando las soldaduras están sujetas a esfuerzos cíclicos, deben diseñarse para que estos esfuerzos aplicados, para que los esfuerzos aplicados más bajos puedan evitar estas fallas por fatiga. Otro es la configuración de la pieza. Las grietas o muestras afiladas en la superficie del metal dan como resultado la creación de un concentrador de esfuerzo que puede aumentar la carga aplicada real a niveles de tensión mucho más altos. Entonces, todos los concentradores de esfuerzo son indeseables. Entonces, se ha determinado que la tensión aplicada puede multiplicarse por factores del 1 al 10, dependiendo de la naturaleza y forma de una muesca. Entonces, esta configuración en la superficie nos dice eso, pongamos grietas, se debe de multiplicar el esfuerzo aplicado por 10 veces. Entonces, por eso, las grietas en todos, si no es que casi en todos los criterios de aceptación y rechazo, pues están rechazadas, ¿verdad? Dice, grietas, no las acepto, no me importa su longitud. Pero los socavados, pues ya, digamos que como se tiene que multiplicar el esfuerzo aplicado por una relación de 3 a 5, pues hay socavados que pudieran ser aceptados. Y la soldadura ondulada, que se refiere a los pases que va, como va corriendo, pues en este caso, pongamos el electrodo, va corriendo, entonces esas pues sí, el aporte, como las son ondulaciones que se generan, ¿no? Esos, pues se multiplica el esfuerzo por de 3 a 2. La configuración de la superficie, las discontinuidades, los concentradores de esfuerzo, que nos pueden causar daño, son el esfuerzo excesivo de la soldadura. No en todos los códigos viene un criterio para un esfuerzo máximo. Es decir, supongamos en API 1104 para tubería de conducción no nos manejan esfuerzos máximos, a diferencia del código ASME, sección 8 para recipientes sujetos a presión, donde sí viene
si bien un apartado para el esfuerzo máximo permitido, los traslapes, el exceso de convexidad. Entonces, por esta razón, las estructuras sometidas a fatiga pueden requerir que sus superficies de soldadura sean rectificadas para eliminar las irregularidades. En una experiencia personal, yo me he topado muchas veces con que el cliente, con que Pemex o con que las compañías piensan que desbastar una soldadura al ras está rechazado o es indeseable, cuando es todo lo contrario. Mientras una soldadura esté más al ras con sus, digamos que un tubo A con un tubo B, si esa soldadura está más al ras, es mejor. Es decir, porque no tiene esfuerzos excesivos, no va a tener traslapes, pero pues muchas veces no entienden el concepto tal vez mecánico que ocurre. Y creen que forzosamente la soldadura debe de tener una corona, ¿no? O una vista. La estructura interna también es importante. Las discontinuidades en los aceros de fábrica, es decir, que se van saliendo del primer proceso, tales como la segregación de elementos, laminaciones, costuras y traslapes, pueden convertirse en planos de debilidad. Entonces es importante la dirección del rolado, la dirección transversal al rolado o a través de del espesor, ¿no? Entonces aquí es donde vemos las máximas propiedades mecánicas. Este es significativamente más débil y este presenta poca resistencia y prácticamente no tiene ductilidad, ¿no? Entonces aquí estos elementos de segregación son los que se conocen como inclusiones. Entonces, por eso es importante que pues, también se cheque una soldadura con ultrasonido, supongamos, o con radiografía, para ver que en el metal base no haya demasiadas inclusiones metálicas, no metálicas, no vaya a haber una laminación, alguna costura, un ultraslap. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es la expansión térmica. Los metales se expanden y contraen al calentarse y enfriarse. Calentar los metales pone más energía en las oscilaciones atómicas, que tienden a separar más los átomos. Como resultado, pues el metal se expande. Cuando el metal se enfría, este proceso se invierte y el metal se contrae o se encoge. Cuando la aplicación o eliminación de calor no es uniforme, como ocurre en la soldadura, se induce una tensión en la pieza y puede producirse una distorsión, que son fenómenos que ocurren microestructuralmente. La tensión residual puede ser lo suficiente mayor como para causar grietas en el enfriamiento o durante el enfriamiento, o grietas ya en servicio por mecanismos de grieta por fatiga o por corrosión. Entonces, a menudo es necesario eliminar estas tensiones residuales mediante un post-tratamiento térmico, o PWHT, denominado un alivio de esfuerzos o relevado de esfuerzos, que en este caso existen 3 métodos para eliminar los esfuerzos que se aplicaron a una soldadura. ¿Cuál es el primero? Puede ser un tratamiento térmico que esté aprobado por el código. Puede ser por penning o es como un tipo martillado mientras el cordón de aporte o la soldadura que se está aplicando todavía está a cierta temperatura y mediante un martilleo se puede ir dándole forma para aliviar esos esfuerzos. Y por el alivio de esfuerzos vibratorios, donde se ocupan pues equipos que inducen vibraciones en la soldadura y por este medio alivia las tensiones que se generaron. El tratamiento térmico, ¿en qué va a consistir? En que la parte se caliente uniformemente, que la temperatura esté por debajo de su temperatura de transformación, que sea retenido por un tiempo determinado prescrito, que el enfriamiento sea lento y uniforme a una temperatura ambiente. Entonces esto relaja el esfuerzo residual porque la resistencia de los materiales se reduce. Cuando hablamos de las temperaturas de transformación, volvemos a recurrir al diagrama de fases. Por eso les vuelvo a comentar. Si ustedes ya tienen conocimientos de metalurgia, de todo de estos tópicos, pues no van a tener ningún problema. Pero si no, es muy importante adquirir ese tipo de capacitaciones. Entonces aquí vemos, y les vuelvo a recordar, que dependiendo del contenido de carbono que tenga nuestro material, en este caso nuestro metal base, va a ser la temperatura que se les conoce como A1, A3 o AM. Son temperaturas de transformación, donde sí va a ocurrir una transformación de fase en nuestros aceros.
El peine martillado consiste en hacer una distorsión mecánica del cordón de soldadura por medios mecánicos. Generalmente, cuando el metal aún está caliente, solo se usa en capas intermedias. Esto no debería hacerse en el pase de raíz, porque puede generar una grieta, ni en el pase final de la soldadura. Entonces, como vemos, lo que se hace es martillear para poder aliviar esas tensiones. Y el análisis de esfuerzos vibratorios, que se imparte energía vibracional de alta vibración a la pieza. Previene la acumulación de esfuerzos en la soldadura durante la soldadura o elimina los esfuerzos después de soldar. También se puede precalentar. Una técnica que puede usarse para reducir la necesidad de hacer un posttratamiento térmico es precalentar las piezas que van a ser soldadas. La velocidad del enfriamiento va a ser más lenta, se pueden eliminar la necesidad de hacer un posttratamiento térmico, la estructura es más dúctil y con menores esfuerzos residuales. Reduce o elimina grietas en caliente, ayuda a eliminar la humedad, ayuda a eliminar el hidrógeno y retrasa la formación de la martensita. Es decir, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a correr o vamos a echarnos una cascarita con los cuates? Pues, ¿qué es lo que hacemos? Primero calentamos, ¿no? ¿Para qué? Para relajar nuestros músculos y ya podemos entrar a jugar al 100. Si no hacemos esto, pues nuestros músculos están tensos y podemos sufrir una lesión si entramos a jugar así estando fríos. Lo mismo pasa en los metales. Entonces, por eso es que precalentar es una buena recomendación. En este caso, también puede darse el fenómeno de difusión bajo ciertas condiciones. Incluso los átomos en estado sólido pueden cambiar la posición. Estos cambios de posición del átomo en la posición sólida en estado sólido se le denomina difusión. Un ejemplo es lo que ocurre con el plomo y el oro, o el hidrógeno que se da en las grietas debajo del cordón. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros no cuidamos nuestros parámetros de soldadura, puede ocurrir un fenómeno de difusión. Es decir, nosotros hacemos un trabajo de soldadura, si nuestro electrodo se mojó, contiene mucho hidrógeno, si no está bien limpio, varios fenómenos que pueden ocurrir. Nosotros terminamos nuestro trabajo de soldadura, llega el inspector de soldadura, en este caso ustedes, van a llegar, van a inspeccionar su soldadura, inspeccionan, checan y ustedes la prueban. ¿Sabes qué? No tiene nada, no tiene defectos, no tiene indicaciones, pasa. ¿Y qué pasa después de 24 horas, 48 horas? Se presenta una grieta. ¿Por qué? Porque posiblemente algún hidrógeno o algún otro elemento que quedó ahí tiende a moverse, aunque ya está en estado sólido. ¿Y qué puede hacer? Puede provocar fallas.